Amigos de Perú Reporte, esta mañana vamos a conversar con el excongresista José Luis Delgado. José Luis, bienvenido a Perú Reporte, muy buenos días. Muy buenos días, Rolando, ¿cómo estás? Desde hace varios años vivimos una crisis partidaria política, muchos candidatos han llegado al poder por vientres de alquiler. ¿Cómo analizas tú esta coyuntura, esta crisis partidaria? Los jóvenes han perdido credibilidad en los políticos, no quieren meterse en la política. Y nosotros en realidad somos responsables de todo ello. No hemos hecho partido escuela, no hemos hecho al movimiento político defender los intereses de las grandes mayorías nacionales. Yo decía, mejor dicho, quiero repetir lo que decía de la Torre cuando le preguntan que si quiere que sus ideas continuasen. Víctor Raúl señala con claridad que no es así, que las ideas tienen que ser superadas con el tiempo ante el avance científico de las cosas. Pero lo que sí quisiera es que los propósitos con que fue creado el APRA perduren. Y los propósitos que fue creado el APRA son los valores morales. Y entonces, eso es lo que ha ocurrido. Ese es mi partido, que es el partido más grande, y en todos los demás partidos también. Entonces, la juventud ha perdido credibilidad frente a estos líderes, que no son líderes sino de pacotilla. Y que dan pésimo ejemplo. Mañana es 5 de abril, se cerró el Congreso del año 92, un Congreso que tenía a la cabeza de la Cámara de Diputados y Senadores a Ramírez del Villar, Felipe Osterling, a ilustres congresistas como Luis Alvarado Contreras. José Luis, ¿cómo hemos llegado a tener el Congreso que tenemos hoy? Mira, te tengo que decir lo que pienso, porque así actúo yo. Fujimori le hizo un gran daño a la clase política. Él vino honradez, tecnología y trabajo, y trajo como consecuencias a ese asesor Montesinos que hizo, destrozó la política y destrozó los movimientos políticos. Acuérdate tú que también compró la prensa a los dueños de los canales con millones de dólares. Hoy, esos dueños de los canales, que siguen siendo los mismos dueños, ahora trabajan con un equipo de periodistas y están a favor de la moralidad y en contra de la corrupción. Difícil, ¿no? Por supuesto. Difícil, ¿no? Entonces, estas son cosas. Trabajaban e insultaban a los líderes a través de los periódicos, compraban las primeras páginas y crearon la televisión basura. La televisión basura es un grave daño que se le ha hecho. Eso es por una parte. Y por otra parte, nosotros, como movimientos políticos, dejamos de ser partido de escuela y dejamos de hacer los coloquios, dejamos de hacerlo de las universidades populares González Prada, y entonces un poco, por un lado y por otro, está pasando lo que está pasando. Después del referéndum, Martín Vizcarra llegó a tener 64% de preferencia electoral. Está en caída libre, ha perdido 20 puntos en pocos meses. ¿A qué atribuyes esta caída? Se trata de lo siguiente, no solamente hay que luchar contra la corrupción, que estoy de acuerdo, lo que hay es gobernar. Sus ministros el año pasado tuvieron un presupuesto 100% y gastaron 40, 50 o 60%. Entonces, no hay gestión. Pone ministros que no tienen condiciones. Pueden ser muy académicos, muy técnicos, pero un político es diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Mira, vamos a ponerte un ejemplo. En el plan salud, de agua. El problema de agua es terrible. Hay el 6% de la población de Lima que no tiene agua. Y el 30% de la población rural no tiene agua. Eso, por más que tú lo alimentes bien, van a haber anemia, va a haber, es decir, mala nutrición, y por supuesto, ese chico que no come bien, o si come y tiene diarrea, no va a producir lo que respecta a la captación de la educación. Entonces, todo eso genera, todos esos ministerios tienen que trabajar para bajar ese porcentaje. En el gobierno de Vizcarra no han bajado 1%. No han gastado, no han bajado nada. Sigue el 6% y además de repente va a seguir más. Entonces él tiene que, por ejemplo,
yo estoy de acuerdo que haya puesto, por ejemplo, a Techito Bruce, Bruce. Yo estoy de acuerdo, porque él es un ejecutor. cuando se llama a asumir la responsabilidad de una cartera a un técnico, ¿qué es lo que el común de la gente parece pedir, y la opinión pública también? Parece que el escenario político le es ajeno. Ha pasado con Piqué, es reemplazado ahora por Bruce, siendo un buen técnico, verdaderamente parece que el puesto pues le quedó grande. ¿Cuál es tu lectura con respecto a esto de técnicos o políticos asumiendo responsabilidades? Lo que ocurre es que el teórico, el profesor universitario, a la hora que esté en la cancha, tiene miedo a firmar. Y entonces, el político es un hombre que está acostumbrado a tomar decisiones, pero las decisiones no se toman pensando y demorándose un año, se toman, es decir, demorándose días o horas. Y entonces el político el manejo político no lo tiene. Entonces tienen que entender eso, Vizcarra. Eso tiene que entenderlo. Ojalá que este premier le den hoy día 5 le den esa confianza y que comience a trabajar. Pero vuelvo a repetir, ¿qué se va a hacer en el norte que están esperando? Y no hace poco tiempo. No hace poco. ¿Qué está haciendo en el sur? ¿No? ¿Y qué se va a hacer con el agua? ¿Qué se va a hacer con la educación? ¿Y qué se va a hacer con la cuestión esta de la seguridad ciudadana? Que cada día que pasa hay más muertos, hay más asaltantes. Es decir, uno tiene que medir al ministro no porque la simpatía o no la simpatía, no por lo que habla bien o no habla mal, sino tiene que medirlo por los asaltos es decir, tremendamente graves. Ese escenario que tú describes, donde efectivamente los técnicos pues no están en su elemento y es más para la clase política, para la gente que tenía política, también nos circunscribe a un círculo bastante cerrado de posibilidades de gente que pueda asumir responsabilidades. Pero para eso está pues el presidente, para traer de todas las tendencias, conversar con ellos. Mira, yo he escuchado a los fujimoristas, algunos, y a otros que no son fujimoristas y son de Acción Popular. A mí me han elegido para hacer oposición. Eso es una barbaridad. Y lo he escuchado por gente de experiencia, no solamente fujimoristas, sino de Acción Popular. Es impresionante. Es impresionante escucharlo. Lo eligen para hacer una oposición constructiva. En lo que está bien el gobierno hay que ayudarlo, porque ayudas a las grandes mayorías nacionales. Y en lo que está mal el gobierno hay que objetar y corregir. Y entonces eso es lo que hay que hacer, no oponerse por oponerse. La señora Keiko Fujimori se opuso, incendió la pradera y resulta que sacaron a PPK. Ella está presa, su padre está preso, su hermano está fuera y la situación del país ha desmejorado tremendamente cuando debió ser todo lo contrario. Yo creo que ella ha tenido que aprender. Y como decía Ramiro Prialé, en la cárcel o te vas abajo o aprendes y creces. Yo creo que ella debería crecer y debía entender que primero están los intereses del Perú que los intereses subalternos de algunos cuantos. Ahora, Prialé lo decía con conocimiento de causa. Por supuesto, 14 años en prisión. Pero, ¿Keiko es una prisionera política? Mira, yo creo que la detención, cuando alguien le abre un proceso, es una excepción. Y aquí los fiscales y los jueces están aplicando la detención a rajatabla. Y creo que eso es una barbaridad. Ahora, bien que esto le sirva, y hay que reconocer el valor que ha tenido la chica esta de entrar a la cárcel sabiendo que vetar, porque ya lo dijo, y no correrse, ¿no? Entonces, eso es el valor. Y ojalá que eso le haya servido para que aprenda y que crezca. Si esto es así, le va a hacer mucho bien. Cuando te escucho, puedo percibir que el partido aprista está en proceso de reconstrucción. ¿Es cierto eso? Es cierto. Nosotros, por ejemplo, te lo digo, el Jurado Nacional de Elecciones ha anulado la elección de los dirigentes. No tenemos cabeza. Pero cuando tú me dices que efectivamente está en el proceso de reconstrucción, es que tú acusas que hay una destrucción del partido en los últimos años. Por supuesto,
¿Qué ha pasado con el APRA? Es decir, tú sabes lo que significa el 5% sacar el APRA. Y eso es menos de lo que sacó Alba Castro cuando terminó su gobierno, Alan García, su primer gobierno, ¿no? Alba Castro sacó 20%, 21%. De un gobierno que la gente considera catastrófico. Así es, era el movimiento político. Y entonces, eso es un hecho concreto, real. Estábamos reventados con una hiperinflación tremenda, pero sin embargo sacamos cerca de 21%. Y sacamos senadores y diputados. ¿Qué ocurre? El partido ha sufrido una consecuencia nefasta, tremenda. Entonces no hay partido. ¿Por qué no se ha cuidado el partido? El partido es un partido escuela, es un partido que trabaja con los coloquios, que trabaja con las universidades, que trabaja, es decir, enseñándole a la gente y haciendo, es decir, enseñándoles a ser líderes a los jóvenes. Nosotros no hemos tenido candidatos a regidores de los municipios, a los alcaldes. ¿Por qué? Porque todo era para la presidencia de la República. Y ese es una crisis tremenda. Y esa es una responsabilidad de todos, pero inclusive del que tenía el mayor cargo, como de todos también, nosotros también que hemos aceptado esto. Ahora, acá hay una dicotomía porque García Pérez deja de ser presidente el 28 de julio de 2011. Se dice que su segundo gobierno fue un gobierno que reivindicó lo que pudo hacer en los 80. Sin embargo, han pasado apenas, y digo apenas porque no es mucho tiempo, 8 años, y ya desde algunos años se viene una tremenda crisis partidaria del partido aprista. ¿A qué se debe esto si su gobierno fue tan bueno? Bueno, el gobierno fue bueno, tuvo errores, como todos, porque el que hace puede cometer errores, pero dentro del partido. O sea, eso sea para el gobierno, pero para el partido, dentro del partido... Ya se estaba quebrando. Quebrando. Y una división permanente y un trabajo. No había democracia, había dictadura. El mandón mandaba, y eso no está bien. Eso es lo que ha ocurrido, eso es lo que ha pasado. En 2011, Alan García, el 28 de julio, deja un segundo gobierno que muchos dicen fue un gobierno aceptable, que fue un buen gobierno, dicen algunos un poco más optimistas. Solamente han pasado 8 años, pero hay una crisis partidaria. ¿A qué se debe esto? Bueno, el gobierno fue bueno, tuvo errores, como todos, porque el que hace puede cometer errores, pero dentro del partido. O sea, eso sea para el gobierno, pero para el partido, dentro del partido... Ya se estaba quebrando. Quebrando. Y una división permanente y un trabajo. No había democracia, había dictadura. El mandón mandaba, y eso no está bien. Eso es lo que ha ocurrido, eso es lo que ha pasado, y se le ha aceptado. Eso es un gravísimo error. Y entonces nosotros, es decir, tenemos que volver a un aprista un voto y hacer una elección transparente, democrática. Es decir, después de lo que nos ha pasado, no cabe otra salida. Y yo creo que esa es la única posibilidad. Un Congreso transparente y elegir a gente con renovación. Hay mucha gente joven, ¿no? Y que creo que pueden hacer un gran trabajo partidario. Se viene el Bicentenario y Martín Vizcarra tiene una gran tarea, dejar un Perú que no es definitivamente el que estamos viviendo en estos días. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que pueda conseguirlo? Ese es un problema muy serio. Yo hubiese soñado que esta señora Keiko, por ejemplo, con su grupo parlamentario de 73, hubiese colaborado con PPK y, es decir, tener rumbos pensando en el 2021 y entonces encontrar pues un país completamente diferente. Sin embargo, estos pleitos que han habido han bajado, es decir, las expectativas del Perú. Ha habido hambre, anemia, miseria, falta de trabajo. Y los peruanos entre nosotros investigándonos. Investigándonos, listo. Entonces es un hecho concreto. Mira, China piensa para 200 años para arriba.
Estados Unidos igual. Los países tienen que pensar a largo aliento. Yo veo, por ejemplo, José Luis, que en Chile, bueno, Patricio Aylwin ya falleció, pero si no, también estuviera ahí, se sientan en las festividades patrias Bachelet, De la Rúa, Lagos, Piñera. Acá sí tendríamos que hacer eso, al paso que vamos, esto tendría que ser en la base naval. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Qué tanto tenemos que aprender de los chilenos? El movimiento que en Chile se reunieron los izquierdistas con los demócratas cristianos y hicieron una alianza y pusieron al presidente. Cada uno peleaba porque de su propio partido se quede. En el Perú no es así. Estamos lejos. Toledo, por ejemplo, no dejó a nadie y se ruchó el piso a todo el mundo. El propio Alan García no quería a nadie. Es decir, se ruchó. Este es un problema de conceptos de las cosas. Todos son individualistas, todos quieren que ellos nomás quieren ser los dueños de la pelota y no quieren que ninguno de su movimiento asuma la presidencia. Yo puedo entender, pero para el común de la gente, ¿por qué? Por el ego. ¿Por qué? Porque ellos se creen dueños del movimiento. ¿Por qué? Porque pospone los intereses del partido y del país por sus propios intereses personales. Esa es la realidad. José Luis, ¿se vienen buenos tiempos para el Perú? Yo quisiera que fuera así y vamos a hacer todo lo que se pueda. Nosotros tenemos que pensar a largo aliento y tenemos que hacer desde nuestros movimientos políticos, es decir, cambiar. José Luis, después de mucho tiempo ha sido un tremendo gusto poder conversar contigo y ojalá pues que se vengan mejores tiempos para el Perú. Muchísimas gracias. Encantado.